Enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y civiles armados, esto en Veracruz. La imagen es brutal. Una calle estrecha, húmeda con casas de tejas viejas y portones cerrados a piedra y sombra. Sobre el pavimento, castillos humeantes, vidrios rotos y un uniforme policial teñido de rojo. A lo lejos, una sirena agoniza y al centro de todo una cámara de celular temblorosa grabando el infierno. La escena ocurrió anoche, viernes 15 de agosto, en el municipio de Sayula de Alemán, al sur de Veracruz, justo en el barrio Canapa, justo donde nadie lo esperaba. Lo que parecía una noche común de pueblo se transformó en 45 minutos de guerra, literal. Balacera, cielo abierto, 4 calles convertidas en zona táctica y una casa que guardaba un secreto mortal. Ahí dentro se escondía una célula del crimen organizado. Eran las 9:12 de la noche cuando llegó el primer reporte. Una llamada corta urgente. Hay hombres armados en la calle Reforma, están saliendo con fusiles. Los patrulleros apenas alcanzaron a girar la esquina cuando empezó la lluvia. Detonaciones largas, ráfagas de M60 desde la planta alta, una granada lanzada que por suerte no estalló y un eco que heló la sangre. Gritos de civiles, ladridos y un oficial suplicando por radio. Nos están rodeando, necesitamos refuerzos ya, ya. 5 patrullas, 15 elementos. Pero del otro lado tenían el terreno, tenían visión y tenían algo peor, la convicción de matar. Los vecinos se tiraron al piso, apagaron luces, algunos lloraban, abrazando a sus hijos, otros grababan desde el silencio. En uno de los vídeos un niño grita tapándose los oídos, su madre llora sin voz, la casa tiembla con cada ráfaga, el sonido era inconfundible, AK-47R15 y ráfagas desde un vehículo negro con luces apagadas. Las paredes del barrio quedaron tatuadas con plomo y en medio del caos un agente cayó, herido en la pierna arrastrándose detrás de una patrulla perforada. A su lado otro elemento gritaba instrucciones sin respuesta. No sabían si eran 5 agresores o 15, solo sabían que estaban bien armados y no planeaban escapar. Minutos después llegó el refuerzo, Guardia Nacional, Ejército, tropas encapuchadas. Las calles Reforma, Lerdo y Zamora fueron cerradas en un perímetro de fuego. Lo que seguía no era un arresto, era una toma. Desde Ciudad de México, Omar García Arfuch fue notificado a las 21:27. Su frase fue clara sin rodeos, con tensión inmediata: que nadie salga, que nadie más caiga. Lo que pasaba en Sayula no era un incidente aislado, era un mensaje, un intento de dominio, una provocación a plena luz de las redes sociales, y el vídeo que se filtraría minutos después lo confirma todo, porque lo que se escuchó en esa grabación no fue un enfrentamiento cualquiera, fue una ejecución en vivo. Que fue lo que detonó la furia criminal en ese barrio de Veracruz y sobre todo que encontraron los agentes dentro de la casa sitiada que hizo que todo cambiara. Sayula de Alemán es un municipio pequeño, caluroso, humano, de calles con nombres de próceres, ventanas enrejadas y vecinos que saludan con la cabeza, pero la noche del 15 de agosto, nada de eso importó porque la calma fue sustituida por algo más denso que el aire, una tensión que se podía oler. Los primeros reportes llegaron a las 8:53 p.m. Un vecino del barrio Canapa escuchó detonaciones dentro de una vivienda, no gritos, no música, solo disparos secos, espaciados como si alguien estuviera haciendo pruebas. Eso no son cohetes, dijo en voz baja al llamar al 911. Minutos después otra llamada, esta vez desde la calle Lerdo. Hay hombres armados en una casa blanca, entran y salen, no son de aquí. La voz temblaba, no era miedo, era certeza. Los preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública activaron un protocolo de alerta moderada, no esperaban resistencia. Pensaron que era una casa de consumo, no de guerra, pero al llegar a la intersección de Reforma y Zamora, vieron el primer signo de que todo estaba mal. La casa tenía las ventanas cubiertas con tablas metálicas, había una camioneta Ford sin placas, estacionada en sentido contrario, con el motor encendido y al fondo un olor, un tufo a pólvora vieja, a tierra removida, a sudor acumulado. Uno de los oficiales bajó del vehículo, caminó 3 pasos y entonces ocurrió. Desde la ventana del segundo piso, una ráfaga de R-15 reventó el aire. «Tírense, tírense todos». El primer impacto perforó la torreta de una patrulla, el segundo destrozó un árbol, el tercero rozó la pierna de un agente que intentaba cubrirse con su escudo. Esa no era una casa, era un punto de fuego. Los oficiales respondieron, pero no veían al enemigo, solo sombras que se movían dentro, voces que gritaban en códigos, luces que se apagaban y encendían. Uno de los testigos relató después, eran como fantasmas armados, salían, disparaban y se metían y uno a uno se reía. La risa, eso fue lo que más perturbó. No era euforia, era burla, desprecio, una provocación fría mientras las balas silbaban en el aire caliente del sur veracruzano, y entonces llegó la primera anomalía. Una granada fue lanzada desde el interior,
pero no explotó, cayó entre un auto y una banqueta, como si la muerte misma dudara de actuar. Eso le dio segundos a los oficiales para reagruparse, pedir refuerzos a activar el código rojo, y lo que ocurrió en los siguientes minutos convirtió a Sayula de Alemán en el nuevo epicentro del miedo en México, porque lo que los refuerzos verían al llegar no era un tiroteo cualquiera, era una estrategia perfectamente montada. Una emboscada con un solo objetivo: provocar al Estado. Pero ¿quién estaba detrás de esa casa? ¿Y por qué eligieron justo ese barrio para iniciar la guerra? 21 a 26 p.m., las calles Reforma, Lerdo y Zamora dejaron de ser vialidades, se convirtieron en trincheras. La llegada del primer refuerzo, una unidad táctica de la Guardia Nacional, cambió el tono, pero no el riesgo, porque lo que los oficiales encontraron al descender fue algo que ninguno olvidaría jamás: el aire olía a pólvora fresca. El pavimento estaba caliente, y la casa, la maldita casa, seguía viva, lanzando plomo como si respirara. El primer enfrentamiento duró 11 minutos exactos, 11 minutos de disparos cruzados, gritos, órdenes por radio y explosiones sordas que retumbaban en las paredes. Los delincuentes usaban fusiles, barret, armas automáticas y visores nocturnos. Desde el segundo piso disparaban a ciegas, pero con precisión letal. «Retirada parcial, están demasiado atrincherados», gritó un comandante por radio, mientras un proyectil explotó cerca de una patrulla blindada. Un oficial de nombre reservado fue herido por esquirlas en la cara, cayó cubriéndose con el casco. «No me dejen, no me dejen», repetía entre jadeos, mientras uno de sus compañeros lo arrastraba hacia una tienda cerrada. Los gritos eran muchos, pero uno se repetía entre los radios. «Es una emboscada, está planeado, no es improvisado», y no lo era. Los agresores habían colocado obstáculos, caseros, ponchallantas, latas con clavos y barricadas hechas con muebles viejos. Cada salida estaba cubierta, cada ángulo previsto. Uno de los elementos del ejército, al observar desde el dron, lo describió con una sola frase: «Están jugando ajedrez». Apenas entramos al tablero, las ráfagas no cesaban. Las luces de la calle comenzaron a fallar. La tensión, la visión limitada y la adrenalina formaban una mezcla peligrosa. Y en medio de ese caos una escena paralizó a todos. Una mujer mayor atrapada en su casa abrió la puerta sin saber lo que pasaba. Un agente corrió hacia ella, la abrazó, la cubrió con su cuerpo, la llevó al suelo justo antes de que una bala perforara el marco de su puerta. Nadie respiraba, la casa de seguridad seguía escupiendo fuego, pero el Estado ya no estaba en modo contención, estaba en ofensiva. Y justo entonces llegó el refuerzo total: 3 unidades del ejército, 2 blindados ligeros, un escuadrón con visión térmica y una frase que llegó desde la Ciudad de México, directa desde el despacho de Omar García Arfús. «Autorizado despliegue total, recupera en el barrio con fuerza, con ley». Los siguientes minutos fueron una tormenta de precisión táctica. Los comandos comenzaron a flanquear, se cortó la luz en 3 manzanas, el cielo se oscureció aún más, pero algo dentro de la casa cambió, los disparos cesaron, las luces se apagaron, el enemigo se esfumó. «Silencio», ordenó un mando, solo quedaba el eco, el zumbido del dron, el crujido de vidrios rotos bajo las botas, y entonces alguien dijo lo impensable: «No están, se fueron, la casa está vacía». ¿Cómo escaparon? Cuando salieron y que dejaron atrás en esa fortaleza improvisada. El tiroteo había cesado, la casa quedó en silencio, las calles, en sombras, y entre el humo de la pólvora y el reflejo tembloroso de las torretas comenzaron a aparecer los rostros. Los que sobrevivieron, los que resistieron, los que sin quererlo, se convirtieron en protagonistas de una noche que partió en dos la historia de Sayula. Juan Manuel Reyes, 32 años, policía estatal, padre de 2 hijos, el primero en recibir el impacto. Una esquirla le atravesó el muslo derecho cuando intentaba avanzar con su escudo hacia la casa sitiada. Lo hallaron medio consciente, cubierto de sangre, murmurando solo una frase: «Díganle a mi esposa que estoy bien». A su lado, María del Carmen Silva, de 57 años, vecina de la calle Zamora, vendedora de pan desde hace 2 décadas, esa noche se escondió bajo la mesa con su nieto de 9 años. Cuando todo acabó, salió descalza con las manos en alto gritando: «Ya basta, hay niños aquí, por el amor de Dios». Y luego está Samuel, nombre ficticio por seguridad, oficial de la Guardia Nacional. 26 años, fue quien entró primero a la vivienda, el que recorrió habitación por habitación con el dedo en el gatillo, el pecho, latiendo como tambor. Lo que dijo después quedó grabado en el parte oficial: «No fue una casa, fue una trampa, había ropa mojada, comida recién servida y armas escondidas en cada rincón». En el patio encontraron restos de bebidas energéticas, ropa táctica tirada y algo más, un cuaderno con anotaciones en clave, frases cortas, cruces rojas, fechas, nombres, un mapa parcial del terror y en el centro del comedor, como una burla final, una bocina encendida que repetía una canción norteña a todo volumen, vacía, automática, como si dijeran:
Aquí mandamos nosotros, aunque ya no estemos. Los peritos comenzaron a trabajar de inmediato. El ejército estableció un cordón de seguridad de 5 cuadras, médicos atendían a los heridos, drones sobrevolaron, el pueblo estaba en pausa, herido pero no caído, pero entre los uniformes y los rifles una escena rompió el alma. Una niña con pijama de unicornio salió corriendo de su casa cuando su madre le gritó que ya era seguro. En sus manos llevaba una muñeca sin cabeza y al ver los casquillos preguntó en voz alta, ¿aquí también jugaron? El silencio fue absoluto. Esa pregunta simple y brutal fue el resumen de lo vivido, porque Sayula no fue escenario, fue víctima y lo que los peritos encontraron horas después oculto en una de las paredes falsas cambiaría todo, que se escondía detrás de esa pared sellada y por qué nadie se atrevía a tocarla hasta que llegó la orden directa. A las 0-2-41 de la madrugada, cuando los peritos ya habían revisado los 2 niveles principales de la vivienda, un agente del ejército notó algo extraño en la pared del fondo. No tenía marco, no tenía grietas, pero el sonido era hueco, un golpe, 2. Y en el tercero, la placa de yeso se desprendió, detrás una cavidad de poco más de 3 metros con piso de tierra, sin ventilación, sin ventanas, solo una mesa de madera, una lámpara portátil y un arsenal. 3 rifles de asalto R-15 con modificaciones, 2 granadas de fragmentación, chalecos tácticos con siglas grabadas en tinta negra, GRM, una laptop cerrada y lo más inquietante, un plano, un mapa de Sayula marcado a mano, con trayectos, horarios y símbolos, 5 casas señaladas con un círculo rojo, 3 rutas de escape y una leyenda que para los mandos se encendió todas las alarmas. Operativo C-27, Defensa Activa, fase 2 de enero de 1948, Tata, ETS, eso cambió todo. La teoría inicial, un grupo criminal atrapado en una casa fortuita quedó descartada, no era un escondite, era una célula táctica estructurada y conectada. Según el análisis preliminar de inteligencia, el grupo armado estaba ejecutando una avanzada estratégica, una expansión territorial. No eran improvisados, eran parte de una red. Las armas recuperadas tenían números de serie limados, pero uno de los cargadores tenía una inscripción parcial, NL 2232, lo que indicaba probable origen en Nuevo León. Además, el chip recuperado en la laptop estaba encriptado, pero un dato emergió de inmediato, conexión previa a una red de wifi privada, en otro municipio veracruzano. Jesús Carranza, a solo 40 minutos de ahí, esa misma red ya había sido detectada en otro operativo meses antes. Una fuente confidencial lo resumió así. No fue un ataque, fue una prueba de control. Según esa hipótesis, la célula criminal no buscaba resistir, sino medir la respuesta del Estado, provocar, observar, documentar, y eso explica algo más en las cámaras ocultas. 3 microcámaras fueron halladas en los marcos de puertas y ventanas, grababan todo, a los agentes, a los disparos, al enfrentamiento, todo transmitido en vivo a una red externa. ¿Para qué? ¿Para quién? La respuesta podría estar en otro hallazgo, una nota arrugada, entre las pertenencias abandonadas por los agresores, escrita a mano, manchada de sudor. Informe completo a J antes de amanecer si caen, desconectar todo, no dejar nombres. Quien firmó ese papel sabía que algo podía salir mal, pero también sabía que el operativo no terminaba ahí, porque si esa casa era solo una base táctica, donde estaba el verdadero centro de operaciones y quien es J, el nombre que apareció en todos los archivos interceptados. Fue el técnico forense Raúl Gutiérrez, quien, a las 319 am, logró desencriptar el primer fragmento de la laptop incautada en la casa. No esperaba encontrar mucho, quizás mensajes internos, coordenadas, algo de logística criminal básica. Pero lo que apareció fue una carpeta etiquetada con una sola clave, C27. Dentro 12 documentos PDF, 3 vídeos en baja resolución y un archivo comprimido de 84 megas, titulado Nodo Sayula. El primero en abril fue un vídeo, no tenía sonido, solo imágenes. Una camioneta blanca similar a la localizada frente a la casa, entrando en una bodega semanas antes, hombres bajando cajas negras. Luego, otro clip, esa misma camioneta siendo escoltada por 2 motos sin placas, en una carretera secundaria rumbo a Acayucan. Y entonces, el tercer archivo cambió todo. Era una lista, 50 nombres divididos en 2 columnas. Apoyo y silencio, UI de Depu y silencio. En la primera, nombres codificados con montos y fechas. En la segunda, apodos conocidos por la Fiscalía. Algunos eran comandantes activos, otros exfuncionarios de seguridad municipal. Y al final, un nombre sin disfraz, Luis R.A. Ese nombre ya había aparecido antes y estaba bajo investigación federal por presunta colaboración con grupos armados en la zona sur del estado. Fue en ese momento que el fiscal regional pidió una conexión directa con Ciudad de México. A las 347 am,
Omar García Arfuch, recibió el informe completo en su teléfono satelital. Leyó cada línea, cada nombre. Y al final dijo lo mismo que dijo en el caso de Chiapas, 2 meses antes. Esto no es local, es una red y vamos a cortarla desde la raíz. La orden fue inmediata: traslado de la evidencia digital al Centro de Análisis de Inteligencia en CDMX, despliegue de vigilancia en puntos marcados por el plano y activación de un cerco regional. Pero eso no fue todo. Un nombre más surgió en los metadatos del archivo comprimido: Operador JJ. No era una inicial casual. Según las bases de datos cruzadas, Jocoto había aparecido en 2 investigaciones previas, una en Oaxaca y otra en Tabasco. Siempre como vínculo indirecto, siempre como cerebro detrás, nunca en campo. Y lo más escalofriante, los mismos drones que sobrevolaron Sayul horas después, detectaron una camioneta negra idéntica, o a la del vídeo, desplazándose por una ruta rural, sin iluminación, al norte de Jesús Carranza. No se detuvo, no giró, solo siguió su camino, como si ya supiera que el operativo era solo una cortina, porque mientras los ojos estaban puestos en Sayula, donde estaba J y que estaba ocurriendo la siguiente coordenada marcada en rojo. La mañana del 16 de agosto amaneció angustiosa en Veracruz, el humo ya se disipaba, pero el silencio que había dejado el enfrentamiento seguía clavado en el aire. Las calles del barrio Canapa estaban acordonadas, custodiadas por la Guardia Nacional y Ejército, y en la Ciudad de México, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin pisar el terreno de Sayula, ya estaba moviendo las piezas más decisivas del tablero. A las 08:20 horas exactamente, Arfuch envió instrucciones precisas desde su despacho: activación inmediata de vigilancia aérea y terrestre en zonas de paso clave, entre Sayula, Jesús Carranza y Texistepec, revisión de cámaras privadas y monitoreo de redes de telecomunicaciones vinculadas al archivo C27. La estrategia era clara: controlar desde lejos, pero golpear con precisión. A las 9:01, su equipo de enlace federal en Veracruz ofreció una conferencia a medios digitales. Arfuch habló por videollamada, con voz firme, sin adornos. Sus palabras resonaron con peso institucional. Lo visto en Sayula no fue un choque local, fue una operación premeditada. Intentaron desafiar al Estado y estaban listos para medir nuestra respuesta. No podrán ocultarse en el silencio del sur. La inteligencia ya está en marcha. Esa frase se volvió viral en minutos. Las redes locales se llenaron de etiquetas como "No más silencio", "Responde el Estado" y "Operativo C27", transmitiendo una mezcla de alivio y exigencia colectiva. Mientras tanto, desde Ciudad de México, Arfuch coordinó 3 ejes de acción. Blinda cell, saturación de señal celular para detectar comunicaciones inusuales en las rutas señaladas en el mapa. Drones continuos, vigilancia aérea durante 12 horas en trayectorias rurales, que conectan Sayula con Jesús Carranza y Texastepec. Cercos móviles, patrullas encubiertas desestabilizando posibles rutas de escape identificadas en el plano táctico del archivo. Al filo del mediodía llegó otro mensaje oficial desde la capital: no permitiremos que desaparezcan en la maleza. Si el operador y se mueve, ahí estaremos. Era más que una frase, era un aviso con respaldo logístico completo. Y mientras ese dispositivo comenzaba a rodar en tierra y aire, los analistas especializados detectaron una conexión emergente. Una camioneta negra idéntica a la que aparece en los vídeos fue registrada por cámaras rurales al norte de Jesús Carranza. No se detuvo, no desvió su ruta. Continuó con determinación hacia el poniente, como si supiera que la emboscada solo era una distracción. Porque mientras el Estado movía sus piezas desde lejos, la mente criminal que lo había orquestado estaba un paso adelante. ¿Dónde estaba el operador J? ¿Y qué jugada estaba preparando en este tablero que ya se había expandido más allá de Sayula? El tiroteo terminó, la casa fue asegurada. Pero lo que dejó a su paso no era solo destrucción, era un eco. Un zumbido constante en la conciencia colectiva de Sayula, un recordatorio de que por 45 minutos el Estado y el crimen cruzaron fuego en medio de familias, negocios y vidas cotidianas. Las secuelas comenzaron a emerger desde el amanecer en las calles cercanas al barrio Canapa. 3 comerciantes no abrieron sus negocios y en una tienda de abarrotes el dueño colocó una cartulina improvisada cerrada por respeto a los caídos. No se refería solo al policía herido, se refería a lo invisible, a lo que no se dice, pero todos saben. En redes sociales, los vídeos del enfrentamiento se viralizaron. Uno mostraba una ráfaga cayendo sobre una patrulla, otro a civiles huyendo entre disparos. En uno más una mujer grita al teléfono: "Estamos debajo de la cama, no dejes de hablarme". Cada imagen alimentaba el miedo, pero también el hartazgo, porque lo que ocurrió no fue solo un enfrentamiento, fue la confirmación de una verdad dolorosa.
Los criminales no están lejos, están aquí, se mueven en calles conocidas, se infiltran en casas comunes y cuando atacan lo hacen con una estrategia que va más allá del fuego. Y eso trae otra consecuencia, las complicidades. Mientras los analistas forenses cruzaban nombres, surgió un patrón. 3 direcciones IP utilizadas por los agresores se conectaron previamente, desde cuentas domiciliadas en oficinas municipales. Además, uno de los vehículos usados por la célula, una camioneta blanca sin placas, estaba registrada a nombre de una empresa que recibió contratos de obra pública en Jesús Carranza el año anterior. El dueño, un constructor sin registro fiscal activo desde el año 2022. El vínculo era claro y grave. No era solo violencia, era un sistema de encubrimiento, uno donde funcionarios, prestanombres y operadores colaboraban por miedo, por dinero para facilitar movimientos tácticos a un grupo criminal en expansión. La moral de la comunidad también se fracturó. Una señora al ver las patrullas pasar murmuró si esos hombres entraron con tanto poder quien los dejó, porque el verdadero golpe no fueron las balas. Fue la certeza de que alguien abrió la puerta desde dentro. Y lo que reveló uno de los drones esa tarde, al sobrevolar una parcela cercana dejaría sin aliento a los mandos. Un grupo de hombres armados caminando por una vereda rumbo a Oaxaca. Uno de ellos llevaba una mochila marcada con la sigla C27. Era él, el operador Joto, o apenas otro señuelo en una red que apenas empieza a revelarse. La noticia llegó a medios nacionales apenas amanecía el sábado 16. Enfrentamiento en Sayula de Alemán deja 2 delincuentes abatidos y un policía herido. Así, en una línea, sin contexto, sin el eco de los disparos, sin los gritos, sin los niños tapándose los oídos mientras las paredes se sacudían por las ráfagas. En redes sociales, sin embargo, el caso se volvió un torrente. Sayula Siku Cose 27 Balco Guerra, en Veracruz las etiquetas se multiplicaron. Los vídeos fueron compartidos millones de veces. Uno en particular se convirtió en símbolo. Un clip de 17 segundos donde se escucha un tiroteo brutal mientras un hombre llora detrás de una pared. Pero en medio de esa tormenta digital un comentario sobresalía fijado por cientos de usuarios. ¿Y si no hubiera vídeos, alguien nos creería? Porque ese es el verdadero vacío. El que queda cuando las balas se detienen y solo queda el polvo. El de la duda, el de la impunidad, el del miedo que se recicla con cada operativo. La clase política no tardó en pronunciarse. Comunicados fríos, frases genéricas, promesas de reforzar la seguridad. Ninguna respuesta concreta sobre los vínculos municipales con la red C27. Ninguna explicación sobre cómo armas de guerra llegaron a una casa sin que nadie lo notara. Y la comunidad dividida, uno siente alivio por el despliegue. Otros, rabia por la tardanza, todos, incertidumbre. Porque si esa célula operó a plena luz por días, si grabó a los agentes, si huyó dejando cámaras encendidas, entonces ¿qué más hay que no hemos visto? Afuera del domicilio asegurado, alguien colocó una cruz de madera improvisada. No tenían nombre. Solo un mensaje tallado con cuchillo. Aquí dispararon sin mirar. Aquí nadie escuchó. El fiscal estatal prometió resultados hard fudge desde la capital. Aseguró que las investigaciones llegarán hasta donde sea necesario. Pero el crimen ya dio su mensaje. No necesita dominar una ciudad. Solo necesita una casa, una noche, un dron que observe, una lista encriptada. Y entonces sí puede mandar. Lo más devastador no fue la sangre. Fue el espejo que dejó. Porque esa ayuda no fue la excepción. Fue el reflejo. Un reflejo de todo lo que se permite cuando se normaliza el terror. Y mientras el caso C27 se extiende a otros estados y los analistas descifran nuevas rutas y vínculos políticos, una pregunta recorre todas las calles en voz baja. ¿La próxima casa en qué calle estará?